Buenos días a todas y todos. En la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro a la revolución de la comunicación, habita una cantidad compleja de reflexiones y por supuesto de tareas que me parece es indispensable analizar y de las cuales y del análisis deberíamos desprender las tareas que creo que son importantes y también los resultados organizativos que me parece son urgentes y que hoy no tenemos. Entonces yo comenzaría hoy proponiéndoles a ustedes que volvamos sobre el concepto de revolución de la comunicación y que independientemente de saber que esa convocatoria del 20 de noviembre la ha hecho el presidente de este país, profundicemos algunas líneas básicas al menos sobre cuál es el alcance de tamaña convocatoria. Y yo me hice la pregunta de inmediato cuando escuché al presidente Maduro haciendo esta convocatoria: ¿en qué estará pensando este hombre cuando hace semejante convocatoria? ¿En qué estará pensando el presidente Maduro cuando se le ocurre él mismo, haciendo uso de una herramienta de comunicación como es el espacio de contacto con Maduro, él mismo apoyado en un grupo de jóvenes que lo asisten desarrollando tareas en las redes, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las que tiene al alcance? Me pregunto, ¿en qué estará pensando, o bueno, en qué estuvo pensando este hombre cuando genera semejante convocatoria? Yo creo que hay una dosis enorme en esa decisión de síntesis. Creo que hay una dosis muy importante de audacia. Creo que hay una expresión muy clara de lo que anoche aquí nos expresaba el diputado Rodríguez Héctor, a propósito de tomar la vanguardia, de ir hacia adelante, de no quedarse parados ante los ataques del imperialismo y tomar decisiones que tengan que ver con movilizarse hacia adelante. ¿En qué estaría pensando el presidente Maduro cuando dice vamos a tomar las calles, las redes, las paredes? ¿En qué estará pensando? Mejor todavía, ¿en quiénes estará pensando? ¿Con quiénes contará él en su imaginación para que sean actores, sujetos, partícipes, corresponsables, copropietarios de la idea? ¿En quiénes? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué imaginación? ¿Con qué potencialidades? Y toda esta reflexión, a mi entender, hace un paquete que nos pone en posición de revisar las perspectivas de esta convocatoria en particular. Yo creo que es difícil que alguien en este momento se atreviera a decir que no es una convocatoria oportuna, que no es una convocatoria pertinente al clamor de los pueblos. Yo creo que es difícil objetar la jerarquía de semejante convocatoria, pero también creo que es difícil, en serio, comenzar a articular la magnitud de la propuesta, haciendo lo imposible para que no se quede solo en un enunciado, para que no se quede solo en una declaración, en una proclama vacía, sin respuesta, sin futuro. Y yo vuelvo a decir que me da la sensación de que con la importancia que tiene la convocatoria, con la urgencia que tenemos todos de realmente poder participar de un semejante movimiento planetario, todavía tenemos, me parece, muchas dudas, como es lógico, pero también tenemos muchas limitaciones al respecto. Incluso en términos de cómo nos definimos nosotros en un futuro inmediato como sujetos, partícipes de semejante proyecto.
Es más, siquiera si nos concebimos todos nosotros como sujetos tales, ya inscritos en semejante proceso, y con qué herramientas y con qué elementos creemos que podemos contribuir. Porque también estoy seguro de que muchos, quisiera que no, que todos, no estuviéramos pensando que solamente Venezuela es responsable de tal convocatoria, o que solamente le compete a Maduro hacerse cargo de su llamamiento, y que solamente él sabrá cómo resolver la secuencia de las actividades que hay que desarrollar para que haga carne semejante convocatoria a nosotros. Estoy poniendo la idea en plano de perspectiva, y digo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, un proyecto de convocatoria semejante a una revolución de la comunicación implica, entre otras cosas, asomarnos a una experiencia absolutamente nueva en la materia. Implica exigirnos la tarea de imaginar cómo puede ser y cómo deberá ser semejante acción. ¿Con qué contamos nosotros? ¿Con qué cuenta Maduro cuando dice vamos a una revolución de la comunicación? ¿De qué presupuesto parte tal convocatoria? Yo creo que el primer presupuesto es que él ha sabido leer que esta convocatoria es un clamor mundial. A donde quiera que uno va, es fácil coincidir con compañeros en el tema específico de cómo, en materia de comunicación, nosotros presentamos muchas debilidades. Esto no quiere decir que no tengamos también muchas conquistas, muchos logros. Esto no quiere decir que también de esos logros sepamos sacar experiencias autocríticas y que tengan esas experiencias mucho por perfeccionarse. Supongo que Maduro también está incluyendo en su convocatoria nuestra capacidad de relectura, de corrección, de ampliación y de profundización de las experiencias que están en marcha. Exitosas, y mucho. Supongo que Maduro está pensando en que en este planeta, en este continente y en este país hay iniciativas por todas partes, de medios alternativos y comunitarios, de blogueros, tuiteros, en fin, de vocaciones de expresión revolucionaria y libre, que están pensando cómo contribuir cada cual desde su frente, desde su trinchera, a ensamblar ese archipiélago inmenso que hoy se ve que crece cada día más, con una articulación tendiendo puentes entre todos. Creo que en el imaginario de Nicolás Maduro la revolución de la comunicación incluye el esfuerzo de articulación de todos con todos, para avanzar hacia una red de redes, para avanzar hacia una conjunción de esfuerzos mediáticos desde la escala que cada quien pueda y tenga, articulándose. Pero es que justamente, si eso fuese cierto, si en la imaginación de Nicolás Maduro estuviera la idea de unificar el archipiélago de los medios nacionales e internacionales, Nicolás Maduro está invocando a una de nuestras grandes, importantes y complejas deudas históricas en los movimientos políticos de izquierda del planeta entero, que es el problema de la unidad. En el corazón de semejante convocatoria está el desafío de convertir este archipiélago en una fuerza unida, no uniformada, no una fuerza de idénticos, sino una fuerza organizada de diversidades, de complejidades, de identidades construidas sobre la falda de sus luchas, pero que se saben hermanas de otras luchas y que saben que si no caminamos juntos no caminamos. Y yo supongo que la convocatoria a la revolución de la comunicación, en ese imaginario de prospectiva, en ese imaginario de perspectivas de corto plazo, tendría que comenzar por saldar también ese problema complejo que es el problema de la unidad. Acá anoche se habló de que no se entiende la comunicación sin proyecto político. Pues ese proyecto político contiene el capítulo necesario de la unidad de todas las fuerzas comunicacionales con las que podemos contar. Yo quiero imaginar cómo imaginó Maduro el proyecto de la revolución de la comunicación sobre la base de este supuesto, de este presupuesto de la unidad. Ahí hay una línea política central y me parece dura y exigente, a la que hay que acudir con respuestas, a la que tenemos que interpelarnos todos, a la que tenemos que someternos todos, porque creo que de ser posible el semejante proyecto de revolución comunicacional,
solo será si en principio saldamos con algún proyecto metodológico la construcción de semejante unidad. Y eso puede tener respuestas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo discutiremos y cómo podremos hacerlo en cada etapa. La otra parte que creo que está incluida en la reflexión de Nicolás Maduro sobre esta revolución de la comunicación es necesariamente el problema presupuestal. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos va a costar? No al gobierno venezolano, sino a cada uno de los distintos proyectos de comunicación, por austeros, por pequeños, por sencillos que sean, ¿cuánto le va a costar desde el punto de vista de su financiamiento y cuánto en materia de habilitación tecnológica va a requerir cada cual para constituirse, reconstituirse y crecer hacia ese proyecto de unidad? Y eso implica, si lo escalamos planetariamente, implica una exigencia, una demanda muy grande de desarrollo económico en materia de comunicación para inyectarle a nuestras propias posibilidades comunicacionales sustento tecnológico. Y ese es un desafío enorme. Y ese es un desafío gigantesco, porque la escala de eso va desde habilitar a las pequeñas importantes radios comunitarias que allá a las afueras de la ciudad de Rosario, en Argentina, por ejemplo, están intentando transmitir por streaming su proyecto de radio y necesitan una computadora, desde esa escala hasta el proyecto continental que necesita ya habilitarse con satélites propios para el desarrollo de la soberanía digital que tanto hemos hablado y que tan urgente es para no seguir dependiendo del proyecto Internet pasando por el imperio y pidiéndole permiso al imperio y pagándole al imperio por la tecnología que necesitamos. Pero ahí hay un problema fenomenal que yo supongo que en el imaginario de Nicolás Maduro tuvo que haberse revisado y que está. Y es que nosotros en este continente no fabricamos ni un solo tornillo de las herramientas de comunicación que usamos, que nuestra dependencia tecnológica es absolutamente monstruosa y que transferimos de manera anárquica anualmente sumas fastuosas para adquirir la tecnología que necesitamos. Solamente a comprar una cámara de video hoy implica un gasto que generalmente los grupos no tienen el dinero que cuesta, y encima para que dentro de 6 meses ese equipo quede caduco y en 6 meses no se encuentra el cablecito que sustituye o que repara la cosa. Y entonces nos estamos condenados a ser adictos al consumismo tecnológico sobre la base de una tecnología que se diseña para ellos, mercancía que diseñan ellos, para los fines que tienen ellos y no para las necesidades de proyecto comunicacional revolucionario que necesitamos. Y yo supongo que Nicolás Maduro tiene en su proyecto de revolución comunicacional ese problema como un bastión que habrá que discutir y habrá que resolver en las escalas y los momentos en que la coyuntura histórica nos va a imponer resolver el problema tecnológico y todas las alternativas que tengan que derivarse de esto. Supongo que Nicolás Maduro se imaginaba cuando dijo vamos a la revolución de la comunicación que hay problemas de formación teórica y práctica respecto al uso de las herramientas y respecto al direccionamiento político y teórico metodológico de las herramientas de comunicación. Supongo que está en el imaginario de Nicolás el desarrollo de una corriente crítica que plantee una verdadera discusión profunda en la epistemología de la comunicación hoy, que transcurre por adentro de las universidades, que transcurre por un conjunto de centros de investigación, de formación o de discusión teórica y que en el fondo está repitiendo los modelos de la vieja escuela funcionalista norteamericana o del modelo estructuralista europeo y que entonces estamos enclaustrados en 4 o 5 grandes paradigmas conservadores, mercantilistas y cerrados y de élite que no permiten acceder a una epistemología revolucionaria de la comunicación. Y supongo que en el proyecto de revolución de la comunicación está una revolución epistemológica para reconceptuar qué cosa estamos entendiendo por comunicación, qué cosa estamos entendiendo rumbo hacia el proyecto comunicacional que se necesita y al que realmente podemos acceder en los distintos momentos. Supongo que está implícito en esta revolución de la comunicación la necesaria creación de escuelas de cuadros en materia de comunicación. Las escuelas que nos habiliten para poder repasar profundamente nuestras habilidades, pero también nuestras debilidades en materia de sintaxis
cuando nos sentamos a redactar, por ejemplo, los acontecimientos de todos los días. Buenos días. Que esas escuelas de formación de cuadros en comunicación han de remontar una lucha tenaz y profunda e intensa frente a la vieja al desaprender los modelos de periodismo que nos han venido formando y conformando. Que aún, porque pasa y porque lo sabemos, aún en las mesas de redacción de los compañeros en los medios alternativos y comunitarios, como en los medios públicos de gobiernos incluso revolucionarios y progresistas, se repiten los mismos viejos vicios del modelo mercantil de comunicación. En la sintaxis misma, en la lógica de la redacción, en la producción de las imágenes, en la cualificación y cuantificación de los sonidos, en el manejo del arsenal cultural que nos rodea, su administración, su desenvolvimiento y su crítica, en los paradigmas fuertes que tienen que ver con estudiar las problemáticas geopolíticas, las problemáticas poblacionales, las características de las identidades de los pueblos, campos de investigación que permiten identificar la interlocución y rediseñar la interlocución con los pueblos para poder hacer no solamente más eficaz y más eficiente el discurso, sino más enamorador, sino más feliz, sino más alegre, sino más revolucionario. Y yo supongo que cuando Nicolás Maduro estaba imaginando la revolución de la comunicación, también se estaba imaginando la revolución de la educación para la comunicación. Y supongo que también se estaba imaginando un proceso democratizador de los medios, democratizándose desde adentro los propios medios. Porque no vamos a negarnos los que sabemos y nos entendemos en ese campo, que también al interior de los propios medios alternativos y comunitarios y de los medios públicos se reproducen modelos de autoritarismo y verticalismo nada democrático. Y que hay decisiones de mando y de comando que no pasan por ningún consenso de trabajo, que no pasan por ningún consenso de producción comunicacional y que no constituyen un imaginario consensuado como política permanente en el diseño estratégico de comunicación. Y que yo imagino a Nicolás Maduro imaginando cuando dice vamos a la revolución de la comunicación, una reflexión profunda sobre cómo aprendemos a conocer el mundo y después cómo nos constituimos en sujetos que podemos enunciar ese mundo y cómo lo enunciamos. Y cómo tenemos que enunciarlo de manera nueva, de la manera revolucionaria. Esa es una clave de perspectiva inmediata que nos urge saludar a todos. Si cuando vamos a hacer uso de un micrófono, hacemos uso del micrófono armados, cargados y enviciados con todos los clichés que históricamente hemos recogido, porque suponemos que así se le hace. Tenemos el paisaje de nuestros medios saturado de estereotipos, de clichés, de formularios repetitivos, del protocolo, de la nadería, de la sincronería y de la superficialidad. Pongo a salvo todas las excepciones, de rigor y de método. Pero lo que es cierto es que en el campo concreto de la redacción y de la sintaxis estamos reproduciendo permanentemente el discurso del patrón. Y tenemos medios. Una de las críticas que circulan, y yo creo que tendríamos que hacer un debate permanente, todos, fraternal, con la gran lealtad revolucionaria. Una de las grandes críticas que hay contra nuestra Telesur, que vamos a defender por todos lados, es que dicen que es la CNN de los progres. Y que a veces se repiten las fórmulas de la sintaxis y las fórmulas de la imagen, como se repiten en Telesur. Y yo no estoy de acuerdo con eso del todo. Tengo algunas opiniones. Y las saben mis compañeros de Telesur, y son materia de trabajo permanente. Pero hay que recordarnos que Telesur ha sabido poner la cámara y el ojo donde nadie ha sabido poner la cámara y el ojo. Y ese es el gran baluarte de este proyecto que nos hace ver desde el sur con los ojos del sur. Ese es uno de los grandes aportes que un Telesur que ha sabido ponerse donde tiene que ponerse en la ruta comunicacional de hacer visibles las luchas de los pueblos, que nadie más hace visibles. Que mientras el conjunto de los medios hegemónicos se dedica a criminalizar a los líderes sociales, se dedica al linchamiento mediático permanente, tenemos una Telesur que está haciendo el esfuerzo de visibilizar a los líderes, a los jóvenes líderes, a las jóvenes luchas. Esto no quiere decir que Telesur, ni que Radio del Sur, ni que ninguno de los medios de nuestros compañeros en todo el continente pueda o deba hacer algo de un trabajo de crítica y autocrítica permanente. Y yo me imagino a Nicolás Maduro pensando en eso cuando dice vamos hacia una revolución de la comunicación,
abrimos las libretas, abrimos los cuadernos, abrimos nuestra experiencia, abrimos nuestros baldantes ante los ojos fraternos de nuestros compañeros y discutimos nuestras debilidades y discutimos también nuestras riquezas. Me lo imagino a Nicolás dándole vuelta en la cabeza cuando piensa en una revolución de la comunicación, en el gran dilema, camaradas, el gran dilema que es la gran revolución semántica que necesitamos en este continente. Cuando llegamos al punto de los contenidos, cuando llegamos al lugar que es, ¿y ahora qué decimos? Porque podemos habilitarnos hoy con la NASA, de la compra y te la regalo envuelta para llevar. Y la pregunta siguiente que hemos hecho 1000 veces, si mañana expropiáramos todos los medios, pasado mañana, ¿qué decimos? ¿Qué ponemos? No es que no tengamos temas, La pregunta es si tenemos sistematizada la tarea política del diseño y administración y la lucha que es la economía política de los signos, que es obligatoria y que es indispensable para esta revolución. Y yo me planteo, me pregunto a Nicolás, me imagino a Nicolás Maduro invocando una revolución de la comunicación para invocar una revolución de la semántica, que es la reconformación de todo el aparato conceptual, el universo conceptual que tiene que refrescar la explicación y la interpretación de la realidad en la que estamos. Anoche decía Héctor acá sobre la mesa, con el corazón abierto, necesitamos saber explicar la guerra económica, que es un esfuerzo extraordinario que no puede ser solo responsabilidad de ellos, que tiene que ser un esfuerzo en el que coparticipen los poetas, en el que coparticipe la pintura, la plástica, la literatura, las artes, la imaginación, la creatividad, la ciencia, para explicar entre todos el demonio que nos agobia, el demonio que nos asesina, esa guerra económica que después se expresa en la guerra mediática. Es decir, la guerra económica en todos los medios y por todos los medios. Y me imagino a Nicolás Maduro pensando también en esa revolución de la comunicación que es la reactivación interior de cada uno de nosotros, de cómo refrescamos la cabeza sobre la base de nuestras actividades teóricas. Y nos volteamos a revisar lo que hemos heredado. Hemos sido todos victimados por el Chavo del Ocho. Un buen día sentémonos a revisar la basura que hemos consumido y seguimos consumiendo todos los días. Un buen día sentémonos a decirnos, no está mal que veamos lo que pasa por la tele, lo que está mal es acudir a eso sin instrumental, crítico, validado y convalidado políticamente en un desarrollo de corriente crítica. Y sepamos descubrir en Breaking Bad o en House of Cards o en todo esto que se vende hoy como las grandes series que nos tienen seducidos y anestesiados a todos, bueno, pues ahí sepamos descubrir el discurso antipolítica que sistemáticamente transita entre los jornalistas y que seamos capaces de ser una semiótica revolucionaria, de práctica, la semiótica colectiva, la semiótica de la sobremesa, que nos permita revisar a Superman, que nos permita revisar y que nos permita avanzar junto con un movimiento al lado de los profesores y maestros de este continente que no saben qué rayos hacer por la agresión permanente de los juegos con que los niños se entretienen y que son una descarga absolutamente obscena de violencia y frente a la cual no hemos sido capaces de instrumentar un solo modelo, un mecanismo jurídico y político para frenar esa agresión contra los niños del continente. No hemos hecho la semiótica indispensable y esto es parte de una revolución de la comunicación. Y ahí me imagino a Nicolás pensándole y dándole vueltas al trabajo que es desmontar el aparato ideológico burgués, que entre otras cosas es, como hemos hablado por Abel muchas veces, absolutamente anticristiano. Es todo lo contrario al pensamiento de cualquier cristiano honesto. El capitalismo es su antítesis, su anticristo. Entonces, termino con mis 20 minutos, termino haciéndome el esfuerzo y haciendo mía también la oportunidad histórica de ese momento en que un mandatario de este planeta, siendo como es hijo de Chávez, siendo como es también hijo de Fidel, siendo como es Nicolás, hijo de esta historia que está viviendo, tipo ejemplar, tipo de verdad extraordinariamente interesante, porque le han tocado todas las peores condiciones. Y ahí está, firme,
Ahí lo tienes, tipo ensayando, se ha equivocado, metiendo la pata, corrige y sigue, pero pensando y diciendo. Y quiero imaginar ese momento en el que asume la responsabilidad Nicolás Maduro y dice: vamos a una revolución de la comunicación. Pues no dijo voy a una revolución de la comunicación, ni dijo va Venezuela, o va mi partido, o van mis cuates. Dijo vamos, y dijo venezolanos vamos, y dijo, llamó a nivel continental, a nivel internacional, nos dijo a todos, allá en cualquier rincón, en cualquier lugar donde estemos, donde vivamos, ahí desde donde ya hemos sabido construir el puente del corazón con esta revolución, dijo vamos hermanos todos a la revolución de la comunicación. Yo de veras creo que un buen trabajo que podemos llevarnos hoy de aquí es que no se nos convierta en eslogan, que se vuelva una consigna que nos involucre y que hagamos todos propia. No hay muchas oportunidades en que un presidente haga esto que está haciendo este presidente audaz, loco y grotesco, llamar a una revolución de la comunicación y ponernos en la mesa un boleto de avión para venir acá y sentarnos como invitados, a ser también tratados como hemos sido, para decirnos vamos juntos a esta revolución de la comunicación, con la fraternidad siempre histórica y siempre ejemplar y siempre amorosa de Venezuela, para sumar fuerzas, para sumar imaginación, para sumar letalidad a semejante proyecto de tal envergadura. Estamos hablando de David y de Goliat en materia de asimetría comunicacional. Estamos hablando de un desafío enorme en materia financiera, tecnológica, política, académica y especialmente política, conceptual. Un gran desafío semejante convocatoria, pero tiene eso una gran solución y un gran camino, que fue el ejemplo del que habló tanto y merecidamente Abel, que es esa referencia de Blanca de Cor, a que en el peor momento, cuando la noche de la agresión mediática se había lanzado como jaurías enloquecidas contra Venezuela, allá andaban los motoqueros, ¿no? Los motorizados, iban y venían a los cerros y de aquí para allá diciendo Chávez no renunció, todos con Miraflores, y en Miraflores era la Radio Bemba, y había un corrillo y un corredor y un corredero de opinión y de fortaleza que permitió que en unas cuantas horas históricamente un pueblo devolviera a su presidente, a su líder, ahí donde lo quería, en Miraflores. Esa fortaleza política es la gran escuela de la comunicación, entiendo que es la revolución, y ahí estamos, me parece un gran trabajo. ¿Cómo ayudamos y cómo podemos ser útiles con lo que tengamos y con lo que podamos todos? Creo a esta hora, primero haciendo nuestra la convocatoria, dándole carne a semejante vocación e invocación, y luego dándole aterrizaje en un programa completo de transformación verdaderamente revolucionaria que también nos revoluciona a nosotros. Toda vez que exigimos democratización de la comunicación, habría que exigir también democratización de nuestros propios principios y valores y nuestras propias organizaciones donde militamos y trabajamos todos los días. Si no, se disocia de nuevo el asunto. Una revolución de la comunicación, como creo que la imaginó Nicolás, como creo que la imagina su propio pueblo, como creo que debemos contribuir a imaginar entre todos, no es sino realmente un paso enorme en defensa de la humanidad y del planeta. Muchas gracias.